¿Qué pensaría Neil Postman sobre la educación en nuestra era digital? Es posible intentar descifrarlo a través de la obra literaria y audiovisual que nos dejó, así que eso intentaremos. Neil Postman, al ser él mismo también un profesor, expresaba su postura sobre la educación a lo largo de su obra, de tal manera que Amusing Ourselves to Death tiene también un capítulo dedicado a la educación. Para entender de lleno su postura sobre ese tema en específico, vale hacer referencia al libro The End of Education o El fin de la educación, publicado en 1995. En este libro, Neil Postman deja claro que independientemente al desarrollo tecnológico que se dé en el mundo fuera de las aulas, lo más importante era determinar el para qué de la educación, el propósito, en otras palabras, el fin de la educación. Para esto, Postman hace alusión al concepto de narrativas, al que también le da el sinónimo de dioses, una serie de historias metafóricas que le dan un propósito a la educación. Por lo general, las narrativas más comunes son las religiosas, la libre mercadista y la tecnocrática, donde las niñas y niños son educados para servir a sus creencias religiosas, para participar en el libre mercado o para desarrollar tecnología, todas cuando terminen su educación. Neil Postman, en la segunda parte de su libro, plantea una serie de narrativas alternativas fuera de la religión, la economía de mercado y la tecnocracia que le dieran un impulso a la educación estadounidense de mediados de los 90, las cuales se pueden leer en la segunda parte del libro. La idea, entonces, es plantear una narrativa alternativa adecuada para la era digital. Desde la época de la televisión ya existía evidencia de la preocupación de Neil Postman por la cantidad de sobreinformación que existía fuera de las aulas y que un estudiante técnicamente podía adquirir, sí pues, que un estudiante técnicamente podía adquirir. Incluso en sus últimos años llegó a evaluar el posible impacto que tendría Internet en cuanto al excesivo acceso a la información. Esto podemos verlo en artículos como Virtual Students, Digital Classrooms, escrito para el periódico The Nation en 1995, así como en una conferencia de 1997 cuyo enlace dejaré en la descripción. Hoy en día, con las redes sociales, conocemos incluso el término infoxicación, intoxicación de información. De esta manera, cómo concentrarse en la información que es realmente importante para progresar en la educación. Para esto sería interesante proponer la narrativa de océano de información. Actualmente vivimos en un océano de información donde existen corrientes, mareas altas y bajas, días tranquilos y días de tempestad, donde no se sabe cómo precisamente navegar. La educación, por lo tanto, aparecería como este navegante experimentado que mediante la teoría, pero sobre todo el ejemplo, enseña a navegar las aguas de la información, establecer un rumbo claro y sobre todo permitir que la información sirva de guía y no de impedimento. Esa sería la metáfora o la narrativa planteada, la narrativa alternativa planteada para la era digital según las teorías de Neil Postman. Eso ha sido todo por este episodio y ya nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.